Bueno, hay un tema que se discute en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos el tema está planteado, la decisión política está de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es terminar con una práctica que en definitiva deja sin justicia a la provincia, que tiene que ver con las apelaciones permanentes que no dan un resultado como tendrían que dar, que en definitiva es hacer justicia ante un caso de injusticia. Claro, no hay un solo detenido por corrupción en la provincia de Buenos Aires. Es algo que no lo podemos creer. Gustavo Ferrari, ministro de Justicia. ¿Qué tal? Buen día. De la provincia. ¿Cómo va? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, es un escenario que hay que cambiar. Es un escenario a cambiar, pero no solamente por los casos que aparecen en los medios y que son los que movilizan las conciencias, sino que todos los días personas que no tienen acceso y que sufren actos de delincuencia o lo que fuere y víctimas comunes son las que también tienen este perjuicio de que sus victimarios permanentemente por un sistema de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires y que permite que mientras se sustancian esos recursos la persona que ha sido agresora en un determinado delito penal está en libertad, puede llegar a darse una circunstancia en la que puede haber 8 instancias mientras se sustancia la causa con libertad. Digo 8 porque son en rigor 5 ordinarias, primera instancia, segunda instancia, casación, Corte de la Provincia y Corte Nacional, y 3 por vía del Instituto del Habeas Corpus, que se ha transformado en un exceso y que desvirtúa lo que era el origen del habeas corpus y que es utilizado también para el régimen de las libertades. Y esto es lo que lleva también a la gobernadora a reaccionar, como ha reaccionado el día de ayer con el tema de los comisarios, que está aprobado, que tienen sus caligrafías ya identificadas en los sobres, el reparto, etcétera, y que sin embargo están permanentemente libres a partir de la sustanciación de estas apelaciones, etcétera. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, un ejemplo de una apelación tras otra, usando todos los recursos? Pero puede durar años. O sea que prescribe una causa. Puede durar. No, pues la causa está activada. La causa está activada. La prescripción funciona en la medida que no haya hechos que impulsen la causa. Correcto. En este caso hay impulso, pero evidentemente genera una situación de injusticia permanente. Porque el régimen de libertades permanentes genera injusticias. Cuando el Estado devuelve permanentemente al ámbito donde alguien construyó su conducta delictiva a la persona que teóricamente tiene que sancionar o aquella con la que tiene que reaccionar, evidentemente no está invalidando ese tipo de actitudes o ese tipo de acciones y genera la sensación de indefensión de la sociedad. En algunos países la prisión preventiva, por ejemplo, no es solamente como en Argentina, que se da cuando hay peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento. No, y aún tratados internacionales reconocen, y vamos a ver cómo trabajamos en este aspecto, que por ejemplo la prisión preventiva se puede aplicar si hay en la persona riesgo de que siga cometiendo delito, aunque el delito no se agrave, aunque no tenga peligro de entorpecer, aunque no se vaya a fugar, que siga cometiendo delitos permanentemente. Es decir, uno lo devuelve, sigue, entra y sale, es una alternativa. Y otro, la gravedad del delito cometido, para considerar como criterio del juez, ampliar entonces las condiciones de la prisión preventiva. Ahora, ministro, hay una gran discusión que hay que estar dando y que, bueno, ustedes lo están planteando con una decisión política, pero que también se tiene que estar dando en el seno de la justicia, porque está lo que ocurrió en la jornada de ayer con la situación de los comisarios acusados y denunciados por hechos de corrupción, donde el ciudadano común ven que quedan libres después de haber tenido las pruebas que han conseguido. Ven otro caso que tiene que ver, por ejemplo, que no tiene que ver con un hecho de corrupción, pero sí tiene que ver con un delito, como fue el tema de las picadas en Vicente López, donde ven que tampoco hay detenidos, a pesar de la gravedad del hecho consumado. Ese es un caso parecido, por eso. Ese es un caso igual, en el que hubo un pedido de detención por parte del fiscal, y el sistema de apelaciones supone la posibilidad de que la persona no continúe detenida, y porque la prisión preventiva solamente se aplica, no considera la gravedad del delito, sino solamente si hay peligro en la demora, peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento. Por eso mencioné antes estos, de existir una situación más amplia,
esta persona estaría detenido, aún apelando y aún considerando el análisis sobre el fondo de la cuestión y ver si después tuvo la culpa, no tuvo la culpa, qué sanción merece, lo que fuere. Claro. Este es el problema que tenemos nosotros no solo en la provincia de Buenos Aires, porque en realidad existen distintas instancias a nivel nacional también y en el Código Penal que deberían ser modificadas. El Código Penal es de fondo, es para todo el país. Los códigos procesales dependen de la provincia. Tiene relación también con la ley de recupero, esto que tiene media sanción. En Diputados ayer estuvo el Procurador del Tesoro aquí en nuestro canal, doctor Balbín, hablando del tema y de cómo se podría incluso que el Estado pueda ganar esos bienes de la corrupción, incluso antes de que termine ese juicio, se considere no condenado al imputado. La extinción del dominio. Sí. Es algo que también estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires, no desde esa perspectiva que es federal, sino la posibilidad de que exista un proyecto de ley que la gobernadora nos ha instruido para escribirlo, por el cual los bienes de los delitos penales puedan ser utilizados en la administración pública, claro, por ejemplo, en desarrollo social, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, etcétera, porque se arrumban, terminan todos en un ámbito, en un galpón, por ejemplo, de ruidos. Las camionetas alta gama que eran por supuesto, del narcotráfico. Bueno, en ese caso es federal, por eso claro, esto lo tiene que determinar. Y de hecho la Corte tiene un sistema, la nacional y también la provincial, de reasignación. Pero esto tenemos que trabajarlo muy fuertemente. Realmente es un despropósito que existan bienes del narcotráfico que no lo pueda usar desarrollo social. Es algo, y que están, como digo, arrumbados y derruidos. Ministro, ¿cómo está la situación carcelaria en la provincia? Desde que la gobernadora María Eugenia Vidal asumió su cargo, una de sus características ha sido el no ocultar absolutamente nada. La situación de las cárceles en la provincia es una situación que en algunos casos es crítica, sobre todo en el ámbito de la infraestructura. Nosotros tenemos cárceles del siglo XIX, 6 cárceles del siglo XIX, tenemos de principios del siglo XX. La última cárcel grande de 1500 se construyó en el año 2001, es decir, tenemos un déficit de infraestructura tan grave que conspira muchísimo contra lo que debió ser a lo largo de la historia el rol de nuestras cárceles, que es la posibilidad de reinsertar socialmente. Hoy el 50% casi de las personas que pasan por cárceles de la provincia de Buenos Aires vuelven a entrar. Es muchísimo. Es muchísimo porque esos son los que, aún habiendo salido, se los captura y vuelven a entrar. ¿Quién sabe cuántos siguen cometiendo delitos y no se los captura? ¿Lo que se necesita para cambiar eso? Se necesita muchísimo esfuerzo, todo el esfuerzo que estamos poniendo para tratar de mejorar la infraestructura en lo que se puede, recuperar los años perdidos de construcción, pero al mismo tiempo dedicarse a educación, trabajo y deporte en cárceles, que es la manera de ir orientando esa reconversión social, porque si no, se genera un ámbito de resentimiento, de universidad del delito, etcétera, en el cual la persona indefectiblemente, cuando sale, va a seguir cometiendo delito. Por eso, yo comprendo a todos aquellos que tienen una mirada muy crítica respecto a trabajar con los detenidos o con los presos y dicen, no, que se pudran en la cárcel. La verdad es que en un plazo determinado estas personas salen. Entonces el que no lo quiere hacer por respeto a los derechos humanos, que siquiera colabore, piense en la necesidad de reeducar, de reorientar, por una cuestión de conveniencia. Sí. Claro. Por el hecho de que evidentemente tenemos que recuperarlo. Nosotros tenemos una clara convicción en el gobierno de que hay que invertir en la posibilidad de reconversión de todas estas personas que están en manos del Estado. Tener toda la dureza que hay que tener hasta el momento de la captura. Una vez que alguien está capturado y está encarcelado, pasa a ser del Estado. Ayer iniciamos con la gobernadora un programa que estamos sacando a los chiquitos de la celda. Saben que hay 60 bebés que conviven con sus madres en celdas por obligación de la ley de ejecución penal. De 0 a 4 años Tiene que estar con la tienen que estar con la mamá. Ahora, ¿en qué condiciones estaban con la mamá? En pabellones, estaban en lugares donde, imaginen el futuro de ese nene, que entre los 0 y los 4 años. Entonces, ayer empezamos a habilitar un plan piloto con María Eugenia Vidal, en el cual van a estar, dentro por supuesto de la cárcel, madres con sus bebés, con un pequeño ámbito donde tienen una sensación de hogar, el bebé. No estamos pensando necesariamente en algo negativo, al contrario, es la posibilidad de que estos chiquitos tengan un desarrollo lo más normal posible, viviendo
y creciendo dentro de una cárcel. Bueno, estas son maneras de recomponer, porque además esto influye sobre la madre. Por supuesto. Que dice, Que tenga bueno, un mejor hay presente, otra mejor vida, futuro. yo me equivoqué. Nos decían ayer con María Eugenia, O fuimos no, a hablar porque con ella. tantas Decían, vulnerables. nosotros nos equivocamos, nosotros queremos volver a recomponer, nos damos cuenta que esto es mejor para tratar de que los chiquitos y los hijos que tenemos afuera puedan vivir mejor. Bueno, Bien. ocupémonos de nuestras cárceles. El gobierno nacional está planteando una discusión que tiene que ver con un nuevo régimen penal juvenil, hablando del tema de los chicos. En la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la situación? La provincia tiene un régimen penal juvenil, en este sentido tiene todas las características